La semana pasada comenzamos una introducción de esta epístola que es verdaderamente desafiante porque va directo a la práctica, ¿no? Hay otras epístolas que se enfocan en una enseñanza, en definir ciertos aspectos doctrinales, pero esta carta va de lleno a la práctica y por eso es más desafiante todavía. Y vamos a ver el día de hoy los versículos 2 al 4. Lo voy a comenzar a leer del versículo 1 para tenerlo en contexto. Dice así la palabra de nuestro Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí la lectura. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos, porque en tu infinita bondad, Señor, hoy nos permites estudiar y meditar en tu palabra, Señor. Este es un acto y una obra de misericordia de tu parte, Señor, el poder permitirnos estudiar y enfocarnos en ella. Ayúdanos, Padre, porque nuestras vidas, Señor, no son lo que deben reflejar. Aún nos falta crecimiento, aún nos falta, Señor, avanzar en nuestra fe. No todos estamos en el mismo nivel de fe, Señor. Algunos que han avanzado más, hay otros que hemos avanzado menos. Pero, Señor, tú eres el único que da crecimiento a nosotros. Y rogamos, Padre, que hagas y sigas haciendo la obra en nosotros, porque la necesitamos, Señor. Porque por encima de todo queremos honrarte y glorificar tu nombre. Oramos, Padre, danos entendimiento en esta mañana para poder aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, dice el predicador Spurgeon, una cita, él dice: ninguno de nosotros puede alcanzar la madurez más alta sin soportar el calor del verano de las pruebas. Así como el sicómoro no madura si no se le magulla, así como el maíz no deja la cáscara sin trillar, y así como el trigo no produce harina fina hasta que se muele, así de poco somos hasta que sufrimos. ¿Por qué ansiamos tanto escapar de tales beneficios? Termina la cita de Spurgeon. Es una alusión, por supuesto, a la necesidad que tenemos de pasar pruebas, dificultades. Santiago, recordamos que es el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe aquí palabras inspiradas por el Espíritu Santo para animar a sus hermanos creyentes judíos que habían sido dispersados y posiblemente como resultado del martirio de Esteban, que vemos ahí en Hechos capítulo 7, pero lo más probable es que se deba a la persecución que se dio bajo Herodes Agripa, aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Y esta epístola fue escrita entre los años 44 y 49, antes de que se reuniese el concilio de Jerusalén en el año 49, que vemos también en el libro de los Hechos. Y siendo así, esta es la carta o el libro del Nuevo Testamento más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Pues Santiago en esta epístola trató de corregir el concepto erróneo de que solamente una mera profesión, una confesión verbal, es una base suficiente para determinar la condición espiritual de alguien. Por eso Santiago escribe para animar a estos creyentes a practicar la palabra de Dios, instruyéndoles que una fe viva va a producir la clase de obras que van a traer gloria a Dios. Entonces Santiago aquí escribe para amonestarles, exhortarles, alentarles en su mayor parte, pero con un tono de interés pastoral. Y nuestro texto de hoy se va a enfocar y nos va a instruir sobre la madurez, precisamente. ¿Cómo podemos llegar a la madurez? ¿Cuáles son los pasos a seguir el camino hacia la madurez? Santiago aquí va a exhortar al creyente a considerar que las pruebas de la fe, que las consideremos sabiendo que Dios las utiliza como instrumentos para producir precisamente esa madurez de carácter, y por esta razón se deben de soportar y se deben atravesar con gozo y paciencia. Entonces vamos a ver aquí en este pasaje 3 actitudes que debes tener para glorificar a Dios en las pruebas. 3 actitudes.
que debes de tener para glorificar a Dios en las pruebas. Entonces vamos a meditar bien en esto. Vamos a ver el llamado que debes de atender, vamos a ver el concepto que debes abrazar y vamos a ver, número 3, la constancia que debes buscar. Primeramente, el llamado que debes atender aquí el llamado es tener gozo en las pruebas. Versículo 2 dice, hermanos míos, y paramos ahí. Hermanos míos, ahí nos habla obviamente de los destinatarios de la carta, que obviamente son las 12 tribus que están en la dispersión, de acuerdo al versículo 1, que nos habla de la comunidad de creyentes. Lo que indica que se está dirigiendo a creyentes en Cristo, y no solamente a judíos, a compatriotas en el mundo romano de aquel entonces. Y cuando les dice esto, habla de una expresión de afecto, que prepara precisamente el terreno para lo que les va a decir, los va a exhortar en un tono pastoral, les decía. Entonces, estos hermanos estaban sufriendo, ciertamente, estaban pasando situaciones, crisis, luchas en su vida que de alguna manera estaban afectando su caminar en el Señor. Y cuando les dice aquí, tener por sumo gozo, es interesante aquí, que esto es un imperativo, tener por sumo gozo. Este es un mandamiento que se traduce como considerar, reconocer, pensar, incluso indica reflexionar. Y ese modo imperativo que encontramos ahí indica que el apóstol le está dando un mandamiento, una exhortación para que adopten una actitud radical de forma urgente. Deben atender este llamado, este mandamiento. ¿Y por qué se da así en forma de mandamiento? Porque no es natural en nosotros. Cuando sucede algo en nuestra vida que nos roba la paz, nos perturba y que pone a prueba nuestra confianza en Dios, se hace necesario un mandato que es considerar o tener por sumo gozo, dice aquí el apóstol Santiago, es adoptar una actitud de gozo, de regocijo. Sumo gozo es un gozo total. Y la que pregunta aquí, ¿qué puede venir a nuestra mente? Me está diciendo que me goce cuando se muere alguien de mi familia, que me goce cuando pierda mi trabajo, que me goce cuando el doctor me dé malas noticias. Mi respuesta siempre debe ser gozo. Pero es importante entender aquí, hermanos, que Santiago no nos llama a estar en una sonrisa de oreja a oreja cuando vienen estas pruebas difíciles. Santiago no nos está diciendo que tengamos una alegría emocional. No se trata simplemente de poner cara de felicidad y fingir que todo está bien. Por el contrario, Santiago nos está diciendo que no debemos permitir que las emociones controlen nuestras vidas. Es inevitable ciertamente sentir emociones fuertes cuando enfrentamos pruebas difíciles, porque somos seres emocionales. Pero una vez que esas emociones se han calmado, nuestra mente, ¿verdad? Nuestra consideración sobre la prueba debe tener una perspectiva bíblica. Y muchas personas, desafortunadamente cristianos, son guiados por sus sentimientos, por sus emociones, y no mediante la verdad. Y esto es lo que está precisamente apelando Santiago. La verdad es la que debe controlar nuestras vidas, no nuestras emociones. Nuestras emociones no son confiables muchas veces. No son malas, somos seres emocionales, emotivos. Dios nos hizo así. La verdad, ¿quién quisiera vivir sin emociones en esta vida? No, son parte de nuestra condición humana. Pero Santiago aquí no establece un simple gozo, sino un sumo gozo, y este gozo es un regalo de Dios, es un gozo puro, un gozo no adulterado, un gozo total, un gozo completo, un gozo abundante, un gozo desbordante. Es la idea de este gozo, y es la misma actitud que el Señor Jesús tomó. En Hebreos 12, versículo 2, leemos ahí que el Señor mismo tuvo este gozo, puestos los ojos en Jesús. Dice ahí el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vio el resultado que vendría más allá de su sufrimiento, de ser receptor de la ira de Dios, de ser ahí abandonado por Dios, sería recibido en gloria y compartiría esa gloria con sus redimidos, con sus hijos. Y esta clase de gozo no es de origen humano, es de origen divino. Ese mismo gozo
que el Señor vivió, experimentó y practicó, es el gozo que Santiago nos está llamando a practicar y vivir en medio de las pruebas. Porque esa la produce, ese gozo lo produce el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. En la vida del creyente, de tú como creyente, el Espíritu Santo que mora en ti es el que está gobernando tu vida. Y es el que debe llevarte hacia ese gozo. Recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu. Es una evidencia de que eres cristiano. Es el gozo que el Señor da a sus hijos sin importar el origen, el tamaño, la duración o los efectos de la prueba. Debes tener gozo. Es un gozo que solo los creyentes, noten esto, deben tener o pueden tener, nada más. El incrédulo no va a tener este gozo que se describe en la Biblia. Y repito, este gozo no es una mera alegría emocional, ¿sí? Es un fruto del Espíritu, hermanos. Entonces, tus pruebas van a aparecer repentinamente. ¿Por qué es que necesitas este gozo? Porque estas pruebas van a aparecer repentinamente. Cuando dice, y cuando os halléis diversas pruebas, ese cuando, esa conjunción que está ahí, de acuerdo a Santiago, nos está diciendo, no nos está diciendo que quizás lleguen las pruebas, nos está diciendo que vendrán las pruebas, que las pruebas son inevitables. El creyente que espera que su vida cristiana sea fácil, pues se va a llevar una decepción. Jesús advirtió ya antes que en el mundo tendréis aflicción, dice él. Eso es lo que vamos a tener en el mundo. Y Pablo le dijo a sus discípulos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Entonces Santiago dice aquí, cuando os halléis, y ese verbo halléis es una palabra compuesta que significa alrededor y caer. Son dos palabras, alrededor y caer, lo cual significa caer en medio de, o caer de modo que algo alrededor, ¿verdad?, viene a nuestra vida. De tal manera que cuando dice Santiago, cuando os halléis, está diciendo, cuando seas rodeado repentinamente de pruebas. Todo es cuestión de tiempo para que lleguen las pruebas. Y debemos esperar pruebas como parte de nuestra vida en esta tierra mientras estemos aquí. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debe extrañarnos esto. Van a venir las pruebas. Si eres cristiano, van a venir las pruebas a tu vida. Algunas pruebas simplemente vienen porque somos seres humanos, hermano, caídos. Llega la enfermedad, el accidente, las desilusiones, aparentes tragedias, pero otras vienen porque somos cristianos, simplemente. Pero de que van a venir, van a venir. Y noten, cuando dice ahí, cuando os halléis en diversas pruebas, eso habla también de que las pruebas van a ser muy variadas. Esa palabra diversas quiere decir de múltiples colores. Va a ser un abanico de colores de pruebas. Dios va a escoger los colores que van a cumplir sus propósitos en tu vida. Entonces Santiago nos advierte que como creyentes experimentaremos una diversidad de pruebas. Es una palabra neutra ahí, pruebas ahí, que es una palabra que a veces se usa en un sentido negativo positivo. Negativo es la misma palabra para tentación, pero aquí se usa otro término, pruebas. Es la misma palabra, pero el contexto define de lo que se está refiriendo. Entonces aquí está hablando de pruebas. Recuerden, Dios prueba a sus hijos. El diablo tienta a los hijos de Dios. Muy diferente, pero es la misma palabra a veces que se utiliza, pero son la diferente. Lo que va a cambiar es el contexto. Entonces las pruebas que experimenta el creyente no tienen el objetivo de llevarnos a pecar. Las pruebas tienen la finalidad primero de cumplir propósitos divinos, soberanos. Es un hecho que el creyente puede hallarse en cualquier momento rodeado de una variedad de pruebas, porque Dios decreta las pruebas. Él en su santa voluntad determina que vengan pruebas a tu vida. Tienen el propósito de mostrar quiénes somos en realidad delante de Él. No porque Él no lo sepa, Él lo tiene muy claro. Es para que nosotros lo entendamos.
Cada prueba se convierte en un examen de tu fe que sirve para tu fortalecimiento. Si tú como creyente no pasas la prueba como resultado de una reacción incorrecta de tu parte, esa misma prueba se va a convertir en ti en una tentación a pecar o una invitación a pecar. ¿Por qué? Porque has reaccionado malamente delante de esto. Lo que comienza con un problema económico en tu vida, si no adoptas una actitud de dependencia en Dios, puede llevarte a caer en codicia y a una falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque no estás reaccionando como Dios espera que reacciones. El mismo problema puede ser una prueba para hacernos crecer en madurez, puede ser la misma, o puede ser una gran tentación para pecar según reaccionamos. Entonces, tu respuesta a la prueba va a reflejar la condición espiritual de tu alma. Y ahí en las pruebas, hermanos, se van a revelar nuestros valores, nuestros afectos, qué es lo que realmente amamos y valoramos en nuestras vidas. Ahí se va a revelar. Si valoramos la comodidad más que el carácter, entonces las pruebas nos van a causar una gran molestia. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no vamos a ser capaces de tener sumo gozo. Porque lo que nos daba el gozo, lo hemos perdido. Pues si vivimos solo para el presente y nos olvidamos del futuro, entonces las pruebas nos van a hacer caer en amargura. Y dejamos de orar, dejamos de leer las escrituras, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de servir, ya no tenemos ánimos y reaccionamos mal. Pero Job tenía la perspectiva correcta cuando él dijo en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dijo él. Es una actitud de gozo, es una actitud de contentamiento. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros atravesemos pruebas. En las pruebas el gozo debe ser considerado, es una reflexión profunda a la luz de lo que Dios está haciendo en tu vida. De que Dios está en control, que tú no estás en control de tu vida y que podemos y puedes confiar en Dios. No puedes separar a Dios de tus pruebas. Dios está en medio de tus pruebas. Tus pruebas no son el resultado de un destino irracional. Las circunstancias difíciles no son llevadas a nosotros por mala suerte. Vienen a nosotros a través del diseño y la providencia de un Dios todopoderoso, que es todo sabio, que es todo amoroso y que sabe qué es lo que es mejor para cada uno de sus hijos y lo va a permitir, porque es lo mejor para nosotros. Entonces, si hay pruebas en tu vida, debe haber gozo. Si hay pruebas continuas en tu vida, también debe haber gozo. Y esa es una motivación que nos lleva a atravesar las pruebas. Y conociendo la situación de los destinatarios de esta carta, Santiago les está animando a no amargarse, sino a gozarse en medio de las pruebas. Y como creyentes genuinos debemos atender esta exhortación apostólica. De hecho, Pablo también dice en Romanos 5:3, no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Está diciendo lo mismo que Santiago. 1 Pedro 1:6 también, regocijaos grandemente en esto, aunque por un poco de tiempo tengáis que sufrir aflicción en muchos tipos de dificultades, dice Pedro. Entonces, Pedro y Pablo están de acuerdo con Santiago. Y vaya, Pedro dijo eso porque él lo vivió. Y vemos el carácter de un discípulo de Cristo en el mismo ejemplo de Pedro, incluso de Juan, quienes ellos, cuando proclamaron la verdad del Evangelio ante la oposición de las autoridades religiosas, ahí en el libro de los Hechos, ellos les impidieron predicar las verdades de Cristo. Y de modo que Pedro afirmó que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese pasaje de Hechos. Y ante esa persistencia de ellos, fueron azotados, fueron golpeados. En Hechos capítulo 5, versículo 40, leemos ahí, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero noten la reacción de ellos.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Entonces las pruebas, hermanos, no son en sí mismas motivo de gozo. Pero lo que está diciendo es que esas pruebas no impidan el gozo en tu vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. No es que te vas a alegrar porque tienes malas noticias del doctor. No, es que debes de gozarte por lo que Dios va a hacer a través de esa prueba. Y la respuesta correcta a las pruebas es el gozo. Y eso va a demostrar el carácter genuino de tu fe. La obra interna del Espíritu Santo va a estar moldeándote a la imagen de Cristo. Entonces esa actitud, hermanos, no es natural, es radical totalmente. Es contraria a la carne, es contraria al mundo. Y aunque los creyentes se llegan a afligir, no lo van a hacer como los que no tienen esperanza. Nosotros no lo vamos a afligirnos como los incrédulos. Tenemos nosotros una esperanza firme, que es un ancla, dice el autor de Hebreos. Entonces nuestra esperanza está en Cristo y nuestra respuesta a las pruebas debe distinguirnos del mundo. Bajo el dolor, bajo las lágrimas, debe haber una confianza serena en que Dios está en control. El gozo bíblico, hermanos, en tiempos de pruebas no es un optimismo falso. Es el gozo de la esperanza en Dios y en sus promesas. Y eso solo lo pueden tener los creyentes genuinos. Esa es la primera actitud de nuestro texto, hermanos, el gozo en medio de las pruebas. Lo segundo es que debemos, el concepto que debemos abrazar, es el segundo punto aquí, es mantener presente el objetivo de tu prueba. Mantener presente el objetivo de tu prueba. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La primera palabra es sabiendo, el verbo ahí es ginosco, es un verbo en tiempo presente, significa aprender, tener conocimiento, conocer por experiencia, esa es la idea de la palabra. Entonces está llamando aquí a nuestra voluntad, a la voluntad del creyente. Sus lectores no ignoraban obviamente esta verdad que ya se le está exponiendo Santiago, sino que tenían que seguir dándose cuenta de ella a través de una experiencia personal. Debe ser algo continuo. Tenemos que seguir aprendiendo en medio de las pruebas. Esa es la conducta permanente que debe tener todo creyente. ¿Y qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que tener siempre presente? ¿Qué tenemos que recordarnos continuamente? Una medida que adoptamos la actitud que se requiere en medio de las pruebas, del gozo, vamos a llegar a la comprensión personal de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, noten ahí, es un término diferente al término del versículo anterior. Prueba aquí se traduce en un griego dokimion, que es un término distinto al término anterior, que es peirasmos en el griego. Pero aquí es empleado en el versículo anterior de una manera similar. Pero la prueba aquí significa un instrumento o medio para probar algo. Entonces las pruebas son los agentes que examinan la fe, tu fe, y revelan su verdadera naturaleza. Tu fe es la que está siendo objeto de prueba, ¿sí? Y de la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que el licuarlo va a permitir retirar todas las impurezas o los metales que tengan ahí incrustados, así también el crisol de las pruebas van a purificar tu fe. Es necesario entender que detrás de cada prueba está Dios, hermano, permitiendo cada prueba en tu vida. ¿Por qué? Porque quiere producir en nosotros paciencia, ¿sí? Paciencia. Es muy fácil, hermanos, a veces decir yo confío en Dios. Pero cuando viene la escasez, cuando viene la angustia, cuando viene la enfermedad, cuando es probado nuestro amor por Dios, ahí se viene la pregunta, ¿qué es lo que amas más en este mundo? ¿Tu cartera, tu salud, tus cosas, o Dios es a quien amas? Ahí se va a revelar eso. En cada prueba se va a revelar nuestra fe. Pero la prueba de tu fe es cuando realmente eliges confiar en Dios en una prueba muy severa.
Entonces ahí es cuando te vas a dar cuenta que tu fe es genuina, porque te ayudó a superar la prueba. O sea, la prueba de tu fe no es cuando tú en algún momento pasaste al frente y dijiste, yo recibo al Señor, y hiciste la oración del pecador. Esa no es la prueba, ¿no?, de tu fe. La prueba es cuando tú atraviesas una prueba difícil, y ahí en ese mismo momento, en esos momentos, tú confías en el Señor, confías más en el Señor. Entonces tú tienes una lección en medio de esa prueba. Confiarás en Dios y en las promesas de su palabra, como yo he profesado que confío, o voy a echar por la borda todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces confiar en Dios, hermanos, y experimentar su esperanza y gozo en medio de las pruebas es una actitud radical aquí. No sabemos si nuestra fe es genuina hasta que resiste la prueba. ¿Okay? Podemos comprar nosotros una chaqueta que es para el agua, es impermeable, es para la lluvia, que si tú te la pones supuestamente no te va a mojar, pero si tú nada más la usas en los días secos, pues no la has puesto a prueba esa chaqueta. La prueba de esa chaqueta es ver, ¿verdad?, cuando te sorprende un aguacero, tú te pones esa chaqueta y te va a mantener seco. Ahí en ese momento vas a decir, esa chaqueta es buena. Entonces así es nuestra fe. La prueba va a venir a determinar si nuestra fe es genuina. Y las pruebas son ese crisol, ¿verdad?, que va a poner de manifiesto la pureza, la calidad de nuestra fe. Ven lo que dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando estés delante de Él. La prueba de nuestra fe es como el refinamiento de un metal, y va a producir un producto. ¿Y cuál es el producto? Santiago nos dice la paciencia. Ese es el resultado de probar tu fe. La paciencia ahí se puede traducir mejor como resistencia. Resistencia, que es un compuesto ahí de esa palabra, ponerse debajo de, o permanecer, literalmente significa debajo de. Eso es lo que significa paciencia ahí, o resistencia. ¿Recuerdan cuando veíamos el estudio del tema del amor? Decimos que veíamos ahí el primero, el amor es paciente o el amor es sufrido. Bueno, ahí la palabra paciencia estudiamos que se refiere a la paciencia que debemos tener con las personas. Pero aquí habla de la paciencia, de la resistencia que debemos tener en medio de las pruebas. ¿Okay? Entonces ese término va a ilustrar el caso de alguien que lleva una pesada carga, y a medida que va avanzando en la tarea, se va haciendo más dificultosa la tarea, pero no se deja vencer y continúa hasta la meta. De eso se trata esta resistencia, porque las pruebas son como una pesada carga que va o viene sobre el cristiano, pero esas mismas pruebas les van generando la capacidad de soportar y permanecer y continuar. En otras palabras, hermanos, cuando viene una prueba y tú la pasas, tu fe es probada y es preparada para la siguiente prueba. Y ya tu fe está fortalecida y viene una prueba más grande y tú ya puedes pasarla, ¿sí? Entonces, una persona en la que está produciendo esta resistencia no está en medio de la prueba quejándose y buscando salir a como dé lugar, o conmiserándose a sí mismo. Miren cuánto estoy sufriendo. No, el que está produciendo resistencia la va a padecer firme, valerosamente y gozosamente. Imaginemos a un atleta, ¿verdad?, que se esfuerza por desarrollar su fuerza y su resistencia. Y él quiere correr una carrera de 10 kilómetros. Bueno, él empieza a correr, a practicar con 5 kilómetros. Y empieza a aumentar gradualmente su práctica. Entonces la distancia y la velocidad van creciendo y va a correr incluso más de 10 kilómetros. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de esa prueba de los 10 kilómetros,
le va a parecer fácil porque ya ha estado acostumbrado a eso. Entonces, del mismo modo, hermanos, cuando nosotros soportamos las pruebas de la fe, nuestra fe es más fuerte para la siguiente prueba. Así que si tú estás pasando una prueba, pues anímate con esto, porque más adelante Dios te tiene preparada otra prueba. Pero tienes que pasar la que estás pasando en este momento. Y sabemos que podemos soportar, porque ya hemos pasado pruebas anteriores, ¿no? Entonces, y las hemos pasado con una actitud correcta. Por eso es crucial que nosotros atravesemos las pruebas con una actitud correcta, la cual está describiendo Santiago aquí. Entonces, cada vez que alguien hace una profesión de fe en Jesucristo, no va a tardar en entrar en un tiempo de prueba y vendrá el examen de su fe profesada. Es lo que vemos en la parábola del sembrador, Mateo 13, versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, la semilla, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, dice, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El sol, hermanos, el sol es bueno para la vida de las plantas, pero solamente si las plantas tienen raíces. Si tu fe no tiene raíz, cuando venga el sol de las pruebas, no lo vas a soportar. Entonces, las pruebas traen bendiciones a los verdaderos cristianos, pero no a los profesantes, no a los que dicen ser cristianos, pero no lo son. Son profesantes de poca profundidad. Entonces, ellos son los que responden normalmente apresuradamente. Brotó pronto, dice ahí la parábola. Y así hay mucha gente, ¿verdad?, que viene a la iglesia y emocionalmente responden de inmediato, pero viene el tiempo y su fe no tiene raíz. Entonces hay muchos que aparentemente vienen a la fe, pero es emocional, es superficial. Por eso vemos en muchas iglesias, hermanos, muchas falsas profesiones. En algún momento creyeron, en algún momento se bautizaron, pero ahorita andan en el mundo. Entonces no fueron salvos genuinamente, solamente engañaron a la iglesia. Mateo 13:20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahí está. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso sucede. Entonces de eso está hablando aquí Santiago, que debe haber esa resistencia, esa persistencia en medio de la prueba. Eso es lo que debemos hacer. Entonces la primera actitud es tener gozo en medio de las pruebas. La segunda es mantener presente el objetivo de esa prueba, que es la paciencia, es la resistencia. El tercer punto aquí es la constancia que debes de buscar. ¿Cuál es esa constancia que debes buscar? Dejar que la paciencia te santifique. Esto es lo tercero aquí. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice ahí el texto, mas tenga, ahí en el original es un imperativo, es un verbo, es un mandamiento, hermanos, otra vez. Y eso habla de una continuidad. Se puede traducir, y dejar, es el mandamiento, que la paciencia tenga su obra completa. Deja, permite que la paciencia tenga su obra completa. Está animando Santiago aquí a los lectores a dejar que esa resistencia tenga un resultado perfecto, que es la obra completa, ¿verdad? Es lo que está hablando ahí Santiago. Entonces, que no rompan, dice Santiago, no rompan ninguno de los eslabones en la cadena que Dios está permitiendo en tu vida para que la paciencia realice su obra completa. Esa obra completa ahí significa haber llegado a la meta en lo que se ha pretendido realizar, y eso es obviamente lo que Dios pretende en tu vida. Muchas veces somos culpables de interferir en esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque esto que dice Santiago aquí implica sumisión a Dios en medio de la prueba. Someterte a Dios aquí en medio de la prueba no significa necesariamente soportarlo pasivamente, sin orar por alivio, sin buscar de Dios. Porque recuerdan que Pablo oró para que Dios le quitara el aguijón en la carne, recuerdan.
y dejó de orar cuando Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, ser sumiso a Dios no significa necesariamente que no tomemos medidas para remediar el problema en que estamos. Si la prueba es una pérdida de trabajo, hermanos, pues es correcto, dependiendo del Señor, buscar otro trabajo, ¿verdad? No vamos a quedarnos ahí. Es que soy sumiso al Señor y entonces voy a soportar la prueba. No, hermano. Si la prueba es una enfermedad, es correcto no solamente orar, sino también buscar ayuda médica. Igual, si se trata de una circunstancia difícil, no es necesariamente incorrecto tratar de cambiarlo, tratar de buscar una salida o buscar una solución. La sumisión aquí es una actitud hacia Dios, hermano, en la que estamos en medio de la prueba, no le reclamamos, no estamos desafiante delante de Él, no estamos diciéndole que no tiene derecho a hacer eso, que no es justo lo que yo estoy pasando, que no merecemos esto. De eso se está hablando Santiago aquí. No nos sometemos a Él si lo ignoramos, si tomamos el asunto en nuestras propias manos, si nos apartamos de Él, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de servir, porque no tenemos ánimos. Se nos acabaron los ánimos. No, es cuando más debes de servir. Entonces, para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no debes interferir en el plan de Dios para tu vida, que incluye las pruebas. La obra perfecta de la paciencia tiene tres propósitos aquí, que se ven en tres términos. Para que seáis perfectos, que significa que no habla de perfección moral, no habla de que seamos sin pecado, no, porque más adelante él dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice Santiago. Obviamente nadie es perfecto, solo Cristo es perfecto. Entonces aquí Santiago no está diciendo que vamos a ser perfectos sin pecado. Eso no existe, ¿no? Solo hay algunos grupos heréticos que enseñan esto. Pero por más años que llevemos en el Evangelio, hay muchas imperfecciones en nosotros. Y si no me crees, pregúntale a tu esposa, o pregúntale a tu esposo, o pregúntale a tus hijos, ¿verdad? Habla de tu casa y se van a dar cuenta de que no somos perfectos. Tú no siempre dices las cosas correctas, tú no siempre tomas las decisiones correctas, tú no siempre piensas las cosas correctas. No somos perfectos. No siempre hacemos lo correcto, porque no somos perfectos. Cuando Santiago dice que seamos perfectos, la idea es de lo que está totalmente desarrollado. No implica que llegues a un punto en esta vida que ya no necesites progresar. No, de lo que está hablando ahí es de madurez. De eso está hablando, que es una mejor traducción. Maduro, en el sentido de que somos capaces de realizar una tarea. Entonces crecemos en la semejanza a Cristo. La madurez se va produciendo. Esto es lo que Dios tiene en mente, hermanos, cuando te envía pruebas. Él está buscando madurez en tu vida. En el ámbito natural, los niños muchas veces manifiestan el deseo de crecer, manifiestan el deseo de ser grandes, desean ser como papá, ¿no es así? Ya de grandes ya no desean ser como papá, ¿verdad? Quieren huir de papá. Pero como cristianos estamos destinados a crecer, a madurar, y comenzamos como infantes en la fe y estamos en una necesidad de desarrollarnos como adultos. Los escritores del Nuevo Testamento insisten que todos debemos hacer esa transición de la leche a la carne, ¿ok? ¿Sí? En 1 de Juan 2:13, el apóstol Juan dice ahí: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Él no está hablando literalmente de padres o de jóvenes o de hijitos. Está hablando de creyentes en diferentes niveles de madurez. Hay algunos que son padres, hay algunos que son todavía jóvenes y hay algunos que todavía son niños, son hijitos. Son niveles de madurez que la Biblia ahí nos pone. Entonces no podemos llegar a la madurez en un microondas. Hay un proceso. Y es trágico que pasen años en muchos cristianos, que pasen años y están en la misma condición espiritual que muchos años atrás. Siguen siendo niños cuando ya deberían ser padres.
Entonces, maduro es estar bien equipado para el propósito que Dios te creó. El fruto del Espíritu va a ser evidente en tu vida. El segundo término es cabales, que es denota el concepto de estar entero, íntegro. Literalmente significa completo en todas sus partes. O sea, no te faltan partes. Por eso dice ahí el versículo, el siguiente, sin que os falte cosa alguna. Entonces el estado perfecto de madurez es el resultado de la acción de la prueba en medio de la perseverancia para que no te falte nada, para que estés completo. Entonces a una persona inmadura le faltan partes. El Señor quiere completarnos todas las partes que nos hacen falta, y aquello que no le falta nada está completo. Pero noten lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, dice ahí. Dios obra en tu vida para poner las cosas en su sitio. Hay que reemplazar lo que falta, arreglar lo que está mal. Y esta es una promesa de que Dios va a completar a cada cristiano. Él completará lo que falta, lo que te falta a ti. Y Él va a utilizar las pruebas. Por eso es que no debes renegar las pruebas. Debes atravesarlas con gozo. Él va a llenar las piezas faltantes en tu vida. El Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si él no hubiera sido humillado, el salmista no podía haber aprendido los estatutos de Dios. Cuando Dios envía pruebas a tu vida, llena los huecos de tu vida. Hay cosas que tú no ves, pero Dios sí las ve. Y Dios promete trabajar para que estas áreas sean expuestas y sean reparadas. Quizás te falte ser más compasivo, quizás te falte ser más paciente con los demás, y Dios va a enviar lo necesario a tu vida para corregir eso. Ser perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, es el resultado final de las pruebas. La madurez cristiana, la madurez por la cual nosotros oramos continuamente. ¿Sí? Cuando estamos orando a Dios, Señor, trae crecimiento, trae madurez en nosotros. ¿Qué le estamos pidiendo? Que Dios actúe. ¿Y cómo va a actuar Dios? Va a enviar pruebas a tu vida. ¿No quieres crecer? Bueno, Dios no va a enviar tus pruebas a tu vida, pero vas a estar mal delante de Él. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, un versículo que conocemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, lo que Dios pretende en tu vida. Pues Pablo no dice que el hombre de Dios sea perfecto para que conozca la Biblia de tapa a tapa. No dice para que el hombre de Dios sea perfecto y capaz de explicar las doctrinas más difíciles de la Biblia, no. No dice que el hombre de Dios sea perfecto, capaz de proporcionar un bosquejo de todas las epístolas de Pablo. Todas esas cosas son buenas, pero no son el énfasis del cual está hablando ni Pablo ni Santiago. Pueden ser señales de madurez, pero también pueden ser máscaras que cubren inmadurez. Esa madurez se va a mostrar en las buenas obras que hacemos, más que en las cosas que decimos. Esas obras son de lo que habla la epístola a Santiago. Y para llegar a este punto tenemos que pasar todos los pasos. No podemos saltárnoslos. No hay atajos. Y la única manera en que Dios produce un carácter en nosotros es mediante las pruebas. No se puede lograr eso mediante la lectura de un libro, o escuchar un sermón nada más, o hacer una oración. No, para llegar a este punto tienes que atravesar dificultades y ir por la vida confiando en Dios y obedeciéndole en todo, no importa lo que estés pasando. Hermanos, la madurez espiritual es una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy. Demasiadas iglesias parecen corralitos de niños o carriolas de niños para bebés en lugar de talleres para adultos. Los miembros no son lo suficientemente maduros para comer el alimento espiritual, no están preparados, por lo que tienen que ser alimentados todavía de leche.
todavía necesitan estar en sus corralitos. No pueden soportar las pruebas. Y simplemente aquí en Santiago vamos a ver los problemas que habían. Había impaciencia en medio de las pruebas. Había muchos profesantes que no vivían la palabra de Dios. Había personas que no controlaban su lengua. Había pleitos y codicias. Había ricos ahí que se estaban llenando de cosas. Eso es inmadurez. Y por eso Santiago está atacando estos problemas. Esas son características de inmadurez. Y Dios está buscando a hombres y mujeres maduros para llevar adelante su obra. Su obra, la iglesia necesita gente madura. Si estamos a medias, no estamos avanzando, está muy mal eso de nuestra condición espiritual. A veces las iglesias son niños pequeños que ni siquiera se pueden llevar bien entre sí. Ni siquiera pueden servirse unos a otros entre sí, porque son niños chiquitos chiflados. Pero Dios está comprometido con madurar a sus hijos. El cristianismo de hoy, hermanos, no quiere batallar para crecer. Pero Dios está dispuesto a enviar pruebas duras a tu vida con tal de madurarte. Y lo va a hacer si eres su hijo. Porque Él quiere llevar a su obra completa en nosotros. Entonces tenemos que regocijarnos en medio de las pruebas. Por eso que está haciendo Dios, porque nos está llevando a una paciencia, y esa paciencia nos va a traer madurez. Cuando empezamos a ver las pruebas de esta manera, hermanos, desde la perspectiva de Dios, entonces vamos a poder atravesarlas con gozo, hermano, con sumo gozo. Y esa pérdida económica que tienes, o personal, o de un ser querido, Dios la permitió para madurarte. Y nuestra reacción muchas veces es de enojo, de frustración, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Pero qué consuelo es saber, hermanos, que nada en nuestra vida se mueve más allá de las manos de nuestro Dios, y que solo pasando a través de todas estas pruebas yo llego a hacer lo que Dios pretendió hacer de mí. Y por eso debemos gozarnos en medio de las pruebas. Esa es la necesidad que tenemos de esta iglesia y de muchas iglesias. Que Dios nos ayude en esto. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por esta bendición